Vamos ahora a hablar en el editorial, se me cayó el plumón, de esto que he llamado qué capacidad de decir tonterías, refiriéndome al presidente de la República. Y hay varios asuntos que exhiben esta incapacidad del presidente, su ignorancia, su desconocimiento de lo que ha pasado en el mundo y la fijación producto de posiciones ideológicas acedas, caducas, de los años 60, 70 del siglo pasado. Y como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Lo primero es unas declaraciones o unas palabras que pronunció él hoy por la mañana en la mañanera en relación con la democracia. Ya ven que se anunció una marcha para el 26 de febrero, si no estoy equivocado, en defensa, no sé si del INE o protesta ante la Suprema Corte, está ahí medio confuso el asunto, pero es una marcha para celebrarse el 26 de febrero. Muy bien. Entonces el presidente se lanza en contra de esas personas, donde dice, esa marcha es para defender a García Luna, dicen. No más que usan de pretexto eso, pero el objetivo es defender a García Luna. Dice uno, ¿y eso a qué viene? Pues bueno, pero yo no sé si alguien piense, que esté en su sano juicio, de que una marcha pueda inclinar la balanza a favor de García Luna en el proceso que se le está siguiendo en Brooklyn, que está a un lado, está en la ciudad de Nueva York, que es uno de los 5 boroughs o alcaldías en esa parte de los Estados Unidos. Pero dijo él algo más, dice, esos del INE, dice, son conservadores, sinvergüenzas, y, etcétera, etcétera. Y dice, a diferencia de nosotros que sí somos demócratas, porque la democracia que yo defiendo, dice, es aquella de demos, poder y cracia o crasio pueblo, el poder del pueblo. Yo defiendo, dice, la democracia de los griegos. Dice. En ese momento dice uno, ¿cuánta ignorancia puede albergar un cerebro, si es que tiene cerebro, el bulto? La democracia griega, efectivamente, podríamos decir que fue la primera democracia en la historia de la humanidad, no más que hay un pequeño problema. Esa democracia que se llamaba democracia directa, participativa, resulta que solamente podían participar en las deliberaciones para llegar a una decisión. Solamente participaban los que tenían esclavos, no toda la sociedad griega que integraba tal ciudad, Atenas, etcétera. Entonces, es una cosa muy curiosa que el presidente hable que él defiende una democracia de los esclavistas, de los machuchones, de los camajanes. Eso habla de su ignorancia, que dice lo primero que se le ocurre sin pensar, o porque como el burro que tocó la flauta, la democracia en la Grecia antigua. Es un hombre de una ignorancia o de una locura ya total. Ahora bien, es tan ignorante que desconoce los cambios que ha habido en esa materia, en el concepto mismo de la democracia, a lo largo de los 2 siglos. Recordemos simplemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un poquito atrás la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, la lucha que se da en siglos anteriores, empezando en la vieja Gran Bretaña con la Magna Carta, donde los que no eran los nobles se le rebelan al soberano, al monarca, para darle poder de decisión
vamos a decir, a la gente sencilla, a los burgueses, a los comerciantes, etcétera. Pero eso fue evolucionando hasta llegar a fines del siglo XIX y ya a plenitud en el siglo XX, donde la democracia es un hombre, un voto, al margen de su preferencia sexual, de su nivel socioeconómico, de su nivel educativo-cultural. Pero ahora el presidente nos dice que la democracia que él defiende es la democracia de los esclavistas en la Grecia antigua. Bueno, pues habría que ver si la democracia hoy va a ser pues los 8 grandes empresarios que integran su consejo o solamente aquellos que tienen $1,000,000,000 para arriba en riqueza, etcétera. Eso lo único que exhibe es la ignorancia y las ocurrencias que le brotan en esa diarrea verbal del presidente. Ese es el primer tema que vale la pena señalar. Ahora, se lanza en contra de los consejeros del INE y les dice hasta de lo que se van a morir. Otra vez, el presidente ignora y si lo sabe, lo que quiere es destruir esa institución, acabarla, reduciéndole el presupuesto, cancelando 2,500 plazas del servicio profesional de carrera, etcétera, etcétera. De tal manera que vale la pena buscar un documento. Yo la verdad lo intenté buscar en un documento que se presentó en la reunión del Consejo General del INE hoy por la mañana. Y yo no sé si sea, no sé, secreto ese documento, pero no pude encontrarlo ahí. No sé si mañana lo subirán allá a la página del INE, ¿verdad? Pero, pues hoy por la mañana me entero de que el INE les envió a ciertos comunicadores ese documento para que hoy por la mañana lo comentaran en sus espacios. Pues como yo no califico, yo no soy de esos comunicadores, soy un pobre campesino que tiene este espacio, pues ténguele con el documento. Entonces lo he andado rastreando, espero poder obtenerlo mañana o pasado. Pero es un documento importante porque es un análisis completo de ese famoso plan B y de los efectos negativos que tendría de aprobarse tal cual para la estructura del INE y para sus funciones y el desempeño de las mismas. Por otra parte, aquellos que no podamos conseguir ese documento, les recomiendo este libro que recién ha sido publicado. La democracia no se toca, de la autoría del consejero presidente Lorenzo Córdoba y del consejero Ciro Murayama. Un libro muy interesante, pero además elaborado con una tipografía y una cosa muy moderna, con páginas y cuadros y gráficas, etcétera, muy interesante, muy fácil de leer y todavía más fácil de entender. Por eso les recomiendo que lo busquen y van a entender cuál es la amenaza que existe sobre el INE en estos momentos como consecuencia de ese famoso plan B, que lo que esconde es la derrota que sufrió en materia constitucional el presidente, pero ese plan B busca hacer daño al INE, debilitarlo, porque han de pensar que el INE gana elecciones. No, el INE lo único que hace es organizar una elección, los ciudadanos cuentan los votos y los concentra el INE y da a conocer el resultado. Nada más. Pero el presidente piensa que controlando el INE automáticamente ya ganó todas las elecciones que se van a celebrar el 2024. Y no es así. Pero, ¿qué significa el controlar al INE? Pues que habría deficiencias en el conteo, en la selección de los integrantes de la casilla, de la mesa directiva de la casilla, etcétera, etcétera. Aquí lo pueden encontrar ustedes en este libro, pero también en ese documento que les digo, lamento pues, pero no lo pude encontrar. Espero que si alguien del INE está
escuchando este modesto espacio, pues se compadezcan y me manden una copia para comentarlo con ustedes y hacer la defensa del INE. Bueno, pero ahora voy a comentar otro aspecto de esta situación. Se está celebrando una conferencia, la Conferencia Económica de América Latina y el Caribe. El presidente no fue porque tiene mucho trabajo él, pues, ¿no? ¿Quién fue? Pues quién sabe si iría Marcelo, vaya usted a saber. Pero dijo, pero les mandé un video, os mando un video, y dijo una bola de tonterías. Una, la que se debería comentar, espero que apoyen a Pedro Castillo por eso que pasó en Perú. Pues no, que el señor respeta la autodeterminación y cosas así. Pedro Castillo es un delincuente que está siendo procesado por el sistema judicial peruano. Pedro Castillo, la que hoy es presidente, fue su compañera de fórmula, una mujer de izquierda, compañera de lucha de Pedro Castillo. El Congreso peruano está controlado, dominado por el partido de Pedro Castillo. Entonces, qué raro que esté de presidente una mujer de izquierda del partido de Pedro Castillo, que el Congreso peruano esté la mayoría del partido de Pedro Castillo, y ellos decidieron meterlo al bote por golpista. Y llega López a decir es una injusticia y una bola de babosadas ahí, metiéndose en algo que no debería hablar públicamente del tema, porque es querer intervenir en los asuntos internos de otro país. Pero esas son las ocurrencias de López, ¿verdad? Luego, otra declaración sobre la situación que hay en Ucrania. Poco a poco, y ante los fracasos de Rusia en su criminal invasión a Ucrania, Zelensky, el presidente ucraniano, ha estado pidiéndoles a los países occidentales el apoyo con la entrega de tanques para parar la ofensiva que ya la ven inminente de parte de Rusia, y solamente Alemania se mostraba reticente a enviar los tanques, los Leopardo, que es una maravilla, parece, de tanques. Y en una llamada telefónica del presidente Biden con el canciller alemán, él dijo, está bien, órale. Entonces, ya van a enviar tanques, los Abrams, que es lo más moderno que tiene Estados Unidos, los Leopardo, que son los que tiene Alemania, otros que están fabricados en Polonia también, de tal manera que Ucrania, su ejército, sus fuerzas armadas, se verán reforzadas para tratar de hacer retroceder a las fuerzas rusas y con eso inclinar a su favor el desenlace de esta invasión criminal, para orillar a Rusia a que se siente a negociar y abandone esos terrenos invadidos. ¿Y qué hace el presidente? Se pone en el favor de Rusia en contra de Estados Unidos, de Alemania, de quien sea. Y dice uno, ¿qué tiene este hombre en la cabeza? ¿Caca? Es decir, ese es López Obrador. Él piensa que la Rusia de hoy es la Unión Soviética, que era la aspiración de grillos de quinta categoría, como fue él durante su paso por la universidad. Está mal de la cabeza. Y ahora viene otro comentario. Mire, la verdad es que mucha gente se molesta conmigo porque yo critico a opinantes, personas que ahorita opinan de corte y confección, mañana de cocina y después de economía y de finanzas, pero que no son personas que revisen los números de manera concienzuda, de manera correcta, y seguramente pues no pasaron por aritmética o palitos uno en la primaria y dicen muchas tonterías. Yo creo que es válido criticar a los críticos, como también ellos pueden criticarme con entera libertad si yo digo una tontería o cometo un error o una babosada.
El día de hoy, perdón por el error, es un pleonasmo, hoy le toca el turno a una persona que es muy prestigiado en las columnas financieras o económico-financieras, que es Darío Celis. Darío Celis hoy deja su habitual comentario en la parte económica y se convirtió en un analista político. Y titula su columna en el Financiero hoy, La alianza enfila al fracaso, refiriéndose a la alianza Va por México. Y dice una cantidad de generalidades y tonterías que solamente porque las ve uno escritas, dice uno, no puede ser, ¿no? Y luego, donde viene lo más curioso es en esto. Leo textualmente. Para que el candidato o la candidata de la alianza tenga posibilidades de triunfo en el 24, debe obtener al menos el 50% de la lista nominal del padrón, que en este momento es de 93.5 millones, de los cuales 24 millones son jóvenes entre 20 y 29 años. Bien, para empezar, el porcentaje que le da la victoria a un candidato, que le da la victoria, es el 50% más uno de los votos emitidos, no de la lista nominal. ¿Cómo es posible que esté escribiendo una cosa tan contundente, Darío? La alianza enfila al fracaso y dice una soberana tontería como esta. Y les voy a dar un número. En el 2018 votó el 63% de la lista nominal, el 63%. Y López Obrador obtuvo el 53% de los votos emitidos. Él obtuvo 30.130.000 votos, que fue, repito, el 53% de los votos emitidos. Y votó el 63% de la lista nominal, que fueron alrededor de 57 millones de votantes que acudieron a emitir su voto. Por eso cuando dice Darío, deben de tener, dice él, es que deben obtener al menos 50% de la lista nominal. Muy bien. Y luego dice que son 24 millones los jóvenes entre, les digo aquí, 20 y 29 años. Tengo aquí a la mano la gráfica de la lista nominal correspondiente, aquí le pongo la fecha, al 13 de enero del 2023. Es la más reciente que tiene el INE. Muy bien. En esta gráfica, aquí la ven ustedes, los ciudadanos registrados en la lista nominal mayores de 20 años y menores de 30, es decir, los de 20 a 29, suman 21.980.000. 21.980.000. ¿De dónde sacó Darío que son 24 millones? Es decir, ¿no tendrá una calculadora de esas del Conflakes para sumar estas dos cantidades que están aquí? 11.209.000 más 10.750.000, eso da 21.960.000 y poquito más ciudadanos. Con esa capacidad para hacer números, pues ya se pueden ustedes imaginar el resto de las tonterías que en materia política escribe, con todo respeto, Darío, pero escribes muchas tonterías aquí. Y luego pone una foto, aquí ven ustedes, de Lili Telles. Yo no sé si en verdad la gente piensa que Lili Telles puede ser presidente de la República, o que Beatriz Paredes puede ser presidente de la República, o que Claudia Ruiz Massieu puede ser presidente. Dice uno, no es posible que tomen tan a la ligera
la posibilidad de ocupar la presidencia de la República. Mi paisana Lili Telles, que no debe estar muy contenta conmigo por las cosas que digo, pues yo creo que lo único que ha administrado a lo largo de su vida profesional es su quincena. Nada más. Y ahora resulta que hablan de que la Lili Telles y dice cosas como esta. ¿Quién sabe qué salió ahí del fiscal general? Y dice, mi primera decisión administrativa en mi gobierno va a ser despedirlo. Pues resulta que el fiscal general no puede ser despedido. No es tan fácil, pues hay un procedimiento que llega hasta el Senado de la República. Ella quiere ser presidente de la República con esa cosa. Pero luego dice, fíjense, dice, según los cálculos actuales, basados en las elecciones recientes, los partidos de Va por México, incluyendo a Movimiento Ciudadano, suman 47%. ¿Suman 47% de qué? En todo caso, las preferencias o las manifestaciones de votar por los 4 partidos sería 47% de los encuestados. Pero dice 47% de qué, pero yo no sé quién le escribió esto a Darío, porque normalmente es un hombre cuidadoso, pero con esto que escribe dice uno, y luego dice, mientras que Morena y sus satélites alcanzan 49% de las personas que sufragaron en la elección presidencial pasada. No, obtuvieron el 53% del voto y los otros obtuvieron el resto, menos del 47%, porque hubo otro candidato, estuvo el Bronco, etcétera. Pero dice uno, y esta mezcla que pone aquí, y luego dice, para ganar esa importante elección, la alianza debe sacar del inmovilismo a 56 millones de personas, y estas son ciudadanos empadronados, pero que no suelen participar. 56 millones de personas. Muy bien. El padrón se compone hoy, les doy el número al 13 de enero, 93,640,000. Muy bien. Cuando dice él que los abstencionistas, los que no suelen participar, dice, son 56,6 millones, quiere decir que de estos 93,6 sería 7 por 9, 63, 6 por 9, 5, el 60%. No, el abstencionismo ronda niveles de 43, 45, 47, pero no esto. Y luego dice que tiene que convencer a ese 56,6 millones. Señores, Darío, por favor, el número de votantes el 18, que fue una cosa inusitada, fueron 57 millones, Darío, que fue el 63% de la votación, y el abstencionismo fue el 37, 38%. Es decir, ¿quién te escribió esta serie de tonterías y errores aritméticos? Y luego dice también, el reto más grande que se vive en los partidos que lideran Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano es ajustar sus intereses y hacer hasta lo imposible por sumar al de Dante Delgado. Hacer hasta lo imposible para sumar a un Esquirol que ha dicho voy a ir yo solo porque tenemos la mejor opción. Pues dice, bueno, será, él algo sabrá de Dante. Pero luego dice, pero tampoco Claudio González, Gustavo de Hoyos y otros que se dicen portavoces de los ciudadanos han logrado poner la discusión en el interés de la ciudadanía y de los partidos. Bien, aquí hay que decir lo siguiente. Las únicas entidades constitucionalmente autorizadas para proponer candidatos son los partidos políticos. Alguien me dirá, los candidatos independientes, ha sido un fracaso rotundo eso. O sea,
Eso, olvídense de que va a haber una candidatura independiente. Entonces, la alianza va por México y lo acaban de anunciar y otra vez me extraña que esté escribiendo estas cosas, Darío. La forma para decidir el candidato la va a conducir ese método el Partido Acción Nacional, ni siquiera el PRI. Y declaró Marco Cortés el día que anunciaron eso en una conferencia de prensa, dicen, y puede participar priistas, panistas, perredistas, personajes de la sociedad civil. ¿Qué se queja entonces los que hablan? Es que la ciudadanía, lo que quieren esos de esos grupúsculos es que les den una candidatura a ellos de manera directa. No. ¿Quieren ser candidatos a diputados? Pues órale, éntrenle. ¿Quieren ser ciudadanos a esto? Participen. Pero ¿de dónde acá quieren imponerle a los partidos políticos algo de organizaciones que son grupúsculos, que no tienen fuerza? Ya voy a terminar. Que no tienen fuerza alguna. Solamente un trasnochado en lo político, que es Darío Celis, puede escribir estas tonterías. Yo no sé quién, y luego dice, en esta lista están de los aspirantes, dicen, Claudia Ruiz Massieu, Lili Telles, Claudio X González, Gustavo de Hoyos, Santiago Krill, Lorenzo Córdoba, Enrique de la Madrid, José Waldenberg, Luis Donaldo Colosio Riojas, Carlos Loret de Mola, Emilio Álvarez y Casa, Carlos Medina Plasencia, Damián Cepeda, Xochitl Gálvez, Mauricio Curi, Juan Carlos Romero Hicks y Mauricio Vila. ¿De dónde saca estos nombres, Darío? Un nombre, Lorenzo Córdoba, como consejero presidente, para poder participar en eso tendría que haber renunciado en abril de este año. No renunció porque no le interesa ser candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo lo pone aquí? Luego dice, Claudia Ruiz Massieu. Miren, la señora doctora, porque creo que es doctora, Claudia Ruiz Massieu, tiene un hándicap muy difícil de vencer. Su apellido paterno y su apellido materno. ¿Se imaginan ustedes una sobrina de Carlos Salinas de Gortari compitiendo por la presidencia de la República? Blanco fácil para Morena. Solamente a una persona con una capacidad analítica mínima como es la señora Claudia Ruiz Massieu se atreve a andar diciendo que está preparada para ser presidente. Y también por parte de su señor padre la harían garras. Pero luego Lili Telles, ya dije. Luego Claudio X González y Gustavo de Hoyos quieren ser candidatos a la presidencia de la República. ¿De dónde saca esto, Darío? Santiago Krill, el perdedor natural. No ha ganado jamás una elección. Una. ¿Va a ganar ahora la presidencia de la República? Primero tiene que ganar la candidatura. Tiene que enfrentarse en el método que defina el Partido Acción Nacional. Así lo dice el acuerdo. Y luego, Enrique de la Madrid. Enrique empezó muy bien, se dio a conocer y de repente como que se desdibujó. Se perdió. ¿Estará todavía dispuesto? Es posible. José Waldenberg, que quiere ser candidato a la presidencia, Pepe Waldenberg. Luis Donaldo Colosio Riojas, este pobre muchacho que trae cilindriado algunos loquitos en Monterrey, igual que él, si no se apellidara Colosio, ni al cine podría entrar solo. Y ya dijo que no quiere. Carlos Loret de Mola. ¿Qué te pasó, Darío? Y luego dice Emilio Álvarez y Casa, por favor. Carlos Medina Plasencia, Damián Cepeda, mi paisano también, pobrecito, ahí anda como loquito, nadie lo pela en el PAN. Xochitl Gálvez ya dijo que quiere ser jefa de gobierno. Luego,
Juan Carlos Romero Hicks dijo que quiere, pero pues sí votaría a su familia por él, y Mauricio Vila. La verdad es que esto que he leído de la columna de Darío Celis ejemplifica la irresponsabilidad con la que no pocos escriben sobre la situación política. ¿Qué es lo que hay? La prioridad de la Alianza Va por México en este momento es ganar las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Esa es la prioridad y hacia allá están enfocados todos los esfuerzos y todos los recursos humanos, materiales, políticos. Y una vez que termine ese proceso electoral, que en Coahuila serán elecciones legislativas locales también, entonces entrará el 24. El registro del candidato a la presidencia por parte de Va por México o de Juntos Haremos Historia se va a dar a principios del año 2024. Lo que algunos, como es el caso de Darío, hablan ya, que se apuren, que digan quién va a ser. Y lo único que hacen es involuntariamente o voluntariamente es hacerle el juego a Morena, porque en la medida en que digan así va a ser y va a ser fulano, en ese momento le va a lanzar toda la ofensiva a López para acabarlo, para desprestigiarlo. Si los desesperados por esa candidatura que se defina es Morena, la prioridad de la Alianza Va por México es derrotar a Morena en el Estado de México y en Coahuila. Esa es la prioridad, fortalecer a la Alianza Va por México y no con estas cosas que personas que escriben de economía y finanzas y de chismes en las empresas, como es el caso de Darío Celis, pero que dejen el análisis político para otros que al menos saben sumar y restar y calcular porcentajes y que revisan la página del INE donde vienen los números de la elección del 2018. Muy bien, aquí termina la plática con Ángel, reiterándoles la petición. Compren el libro y léanlo, por favor. Y si realmente les interesa apoyar la democracia, compren otros ejemplares y regálenselo a sus amigos. Es importante preservar los avances democráticos que hemos logrado en los últimos 30 o 40 años. Y no hagan caso de aquellos que dicen, la democracia está en peligro. A ver, bájenle 3 rayitas. Construir la democracia en este país o en aquel es un proceso ininterrumpido. Empezó hace muchos años y terminará jamás. Siempre estará perfeccionándose. México no se explica nada más por el INE, sino por muchas cosas más. Que los intentos autoritarios de López se dan, sí es cierto, pero así como se han derrotado en los últimos 3 o 4 casos, así podemos derrotarlo también. Y ahorita no olvidemos, y lo he dicho aquí mismo desde hace varios meses, el principal promotor que tiene la Alianza Va por México es López Obrador. Así es que no hay que interrumpirlo, que siga diciendo babosadas y estupideces. El problema, ¿cuál es? Que como dijo Luis Rubio este domingo, hace 4 días en el Reforma, y la oposición no se digna utilizar esas tonterías para darlas a conocer entre los ciudadanos. Ese es uno de los objetivos que tengo yo planteados para trabajar, por eso me incorporé al PRI, para hacer eso, para tomar las mentiras de López, sus tonterías, y explicarle a la gente, miren, lo que dice el presidente es una tontería, es una babosada y los daña a ustedes. Y eso es lo que pretendo hacer. Espero estar a la altura de esa tarea. Aquí termina Platica con Ángel, les agradezco su presencia y les ofrezco una disculpa, pues tengo ya ven cómo ando. Pero bueno, pues ni modo, la edad y el uso en decenios de mis cuerdas vocales, pues en este momento me están cobrando la factura. Pero aquí seguiremos.
Muchas gracias por su presencia y nos vemos el viernes. Como decía mi mamá, si Dios es servido, aquí nos veremos el viernes. Gracias.